días, soy Marcela Nájar y hoy en Niños de Lima nos encontramos con Silvana Saletti. Ella es una de las especialistas de la revista y ha venido a contarnos sobre sus experiencias. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti y podemos empezar. Tú, en principio, eres una profesora de inicial, has estudiado educación inicial y fuera de cámaras me has dicho que tú crees que la educación inicial debe ser una educación integral. Entonces, ¿cómo se logra una educación integral? Bueno, la educación integral en principio es la base de la educación inicial. ¿Cómo lo logramos? Trabajando las diferentes áreas de desarrollo, tomando en cuenta las diferentes áreas de desarrollo, comunicación, todo lo que es lenguaje, comprensivo, expresivo, lo que es el área cognitiva, el tema de personal social, ¿no? Es juntar las diferentes áreas y además tomar en cuenta las diferencias individuales, ser muy respetuosos con el ritmo de cada uno de nuestros alumnos. Y Silvana, tengo entendido que tú, eres directora del Neo My Kingdom y tienes una trayectoria de 33 años. Por ende, también me gustaría que nos comentes una lección que todos estos años de trabajo te ha traído. Bueno, son tantos años que uno podría hablar de 1000 lecciones y anécdotas, pero la principal, como hacer gestión en un centro educativo, tu primer cliente, el más importante, es tu cliente interno. O sea, el personal docente que te acompaña en esta labor tan linda que es trabajar por la primera infancia, orientar al padre de familia. Si nosotros, como equipo, no estamos con un mismo norte y con un mismo sentir, no funciona. Es como si le faltara una llanta. Lo más importante es tu equipo de trabajo para poder proyectar juntos y avanzar. Entonces, es eso, ¿no? Capacitarse. Nosotros, no solo pedagógicamente, ya eso es de regla, ¿no? Porque ningún profesional se queda con lo que estudió. Y tanto es un avance personal como el que te da tu centro educativo. Pero el tema emocional, a través de programas de integración, para mí siempre ha tenido muchísima importancia. Claro, justo hablando contigo antes de la entrevista me comentabas el tema de las habilidades blandas de tu equipo. Creo que tú les das como que la oportunidad de acceder a un psicólogo, que es el psicólogo de la institución. Entonces yo quiero saber cuál es la importancia que tú le das a las habilidades blandas, tanto en el plantel educativo como en las habilidades de los niñitos, ¿no? Bueno, te comento que en realidad las habilidades blandas son importantes porque científicamente, a través de las neurociencias, la neuropedagogía, estamos viendo que sin motivación no hay aprendizaje, sin vínculo no hay aprendizaje. Qué importante ese vínculo que podamos tener a través de nuestras diferentes actividades. Claro, el vínculo emocional. A eso, claro que sí. Ahora, Silvana, también es cierto que tú tienes una segunda especialidad en audición y lenguaje en la Católica. Entonces, quisiera saber cómo te ha servido esta especialidad en tu carrera, cómo la has podido emplear. Bueno, es muy interesante. En educación inicial tenemos 3 puntos importantes. Trabajar la educación integral del niño, como ya hemos hablado, orientar al padre de familia y comunidad, y la tercera, y no por eso menos importante, el detectar a tiempo posibles problemas para derivar a tiempo, para que nuestros alumnos no tengan inconvenientes durante su escolaridad cuando empiezan la primaria. Entonces, al tener esta segunda especialidad, tienes otro ojo, otra mirada, puedes capacitar a tu personal para que si de pronto escuchan hablar a un niño de manera quiero mi plátano, yo tengo mi pedito, y a veces la Miss, si no tiene la segunda especialidad, se puede reír, o qué gracioso que habla, y hay que observar si habla así porque no tiene el modelo correcto en casa, si habla así porque aún no se desarrollan sus órganos articulatorios y hay que ejercitarlos, si hay un tema de pronunciación que podríamos trabajar con lenguaje y estás previniendo un posible problema de lenguaje o de pronunciación, que cuando vaya a primer grado le dictan algo y lo escribe como lo habla. O estás observando y tú ves que el niño se chorrea en el salón y seguro
que como no se sienta bien y es porque no tiene tono muscular. Entonces cuando tienes esta segunda especialidad te permite detectar a tiempo, ya sea temas de lenguaje, de aprendizaje o motores. Qué interesante, y eso es lo que te permite a ti también liderar tu equipo, ¿no? Tu equipo de profesoras. Marcar de alguna manera la diferencia y qué importante porque detectas y estás como que derivando a tiempo cualquier problemática. Claro, comprendo. Y hablando sobre la terapia del lenguaje de los niños, de hecho es algo muy importante porque yo recuerdo que en mi colegio había un pequeño que no hablaba bien y le hacían bullying. Entonces, incluso para relacionarse con los pares, los niños tienen que poder tener esa capacidad, ¿no? Es cierto. Más que irnos al bullying, puede ser trabajar temas de autoestima, ¿no? Porque a veces el papá no se da cuenta que es un problema de lenguaje y le dice, así no se dice. Se dice, no se dice latón, se dice ratón. Ahí lo que estás haciendo es disminuirlo, que se sienta mal y más bien, lejos de practicar, de repente deja de hablar. Entonces, qué importante que un papá escuche al profesor cuando le da la recomendación, ¿no? Y que tenga la suerte también que el profesor esté preparado para decirle, mira, considero que sería bueno le haga una evaluación porque no está pronunciando. Y a veces sucede, tú sabes cómo son los niños, que habla de una manera y los chicos se ríen y él se cohíbe. Pero es algo natural. En pequeñitos no necesariamente es porque lo quieren fastidiar, sino que les da risa y se sonríen porque ven algo diferente. Y ahí como que se resalta mucho la asertividad que un padre debe tener, ¿no? Claro, si el profesor le puede indicar cómo referirse al niño, entonces es un gran beneficio. Sí, es importante, es también todo un reto, porque es contarle al papá o sugerirle algo y lograr la aceptación, ¿no? Del papá y que te diga, un profesor cuando te da una sugerencia lo dice con mucho amor y pensando en el futuro de tu hijo, no te lo dice por otra cosa, ¿no? Por supuesto. ¿Y podrías darnos un ejemplo de quizás un ejercicio que se hace con el lenguaje? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que en vez de decirme Superman, me dice Tuperman. Y debo hacerme la culpa de que a mí me da gracia y yo me río. Pero probablemente sea quizás que todavía no sabe pronunciar la S. Efectivamente, y se corrige con la paráfrasis. O sea, si te dice Tuperman, Superman. Pero otra cosa, hay un punto de articulación. Tú, cuando tú dices tú, tu lengua está arriba. Tú, está en tus dientes superiores, ¿no es cierto? El ápice de tu lengua, tú. Claro, y cuando tú dices sa, de sapo, el ápice de tu lengua está detrás de los dientes inferiores. Entonces, generalmente se trabaja mucho con los puntos de articulación y le pones la lengüita para que haga así. O por ejemplo, a veces te dicen, ay, quiero ir a mi taza, quiero ir a mi tacita, y por decir casa, ¿no? Esa es de alguna manera un poquito más invasivo el trabajo porque tienes que colocarle K. ¿Cómo le dices que coloque esa parte de la lengüita en el paladar? Entonces con el dedo índice súper higienizado, a veces con guantes quirúrgicos, K, no le sale de otra manera. Entonces hay formas para cada fonema y eso solamente lo hace el especialista. Ni siquiera la Miss de educación inicial que puede observar, que es, se podría decir el punto clave, que observa y te sugiere. Ella no lo va a hacer, ella no es la especialista, pero te sugiere con todo el amor para que tu papá vayas al especialista y cuando esté en primer grado tu niño, que ya los chicos van haciendo juegos diferentes y que ya de repente esa risa no es inocente, sino un poquito más burlona, que no se dé. Por supuesto. Y además no es algo malo, es una forma que con terapia sale, ¿no? Bueno, me parece increíble que sepas eso y para aquellos que necesiten saber esta información, ya saben cómo pueden estimular alguno de los fonemas. Silvana, hablando también fuera de la entrevista, me has dicho que tú consideras que la lengua, el lenguaje, es la máxima expresión de inteligencia. ¿Por qué? Justamente porque a través del lenguaje uno se comunica con el otro. Entonces tú te das a entender y puedes hacer que todo fluya, llegar a un entendimiento. Ahora, el lenguaje se da a nivel expresivo, comprensivo, escrito, oral,
porque también hay personas que no escuchan, al no escuchar no hablan, ¿no? Hablan con lenguaje de señas. Hay distintas formas de lenguaje, pero es lo principal. Tú tienes que buscar que la persona, que tu niño se comunique. Es lo más importante. Claro, es como un modo de supervivencia el poder comunicarte con tu entorno y poder transmitir mensajes que demuestren quizás cómo te sientes, qué piensas o que quieres algo, ¿no? Definitivamente te permite expresar tus sentimientos y satisfacer tus deseos. Qué interesante. Y sé que eres una persona que ha estado en constante formación, creo que incluso después de tu primera especialidad has hecho la segunda y has seguido haciendo maestrías. Entonces, sé que tienes una maestría en docencia universitaria y gestión y me gustaría saber, además de haberle enseñado a pequeños tantos años, ¿alguna vez le has enseñado a adultos? Sí, definitivamente sí. Y bueno, algo antes de contestar esta pregunta puntual, es importantísimo esto de la formación continua. Yo ya soy una persona grande y uno no termina de aprender. Uno no termina de aprender de las experiencias del otro. Inclusive puedes hacer una primera especialidad y vas a escuchar sobre esa especialidad a otro y tú dices, ya, sí, esto lo tengo claro, lo estoy haciendo bien, pero esto, qué buena idea. Entonces uno se realimenta constantemente. Sí, mi última maestría fue de docencia universitaria. Yo antes he tenido una experiencia como docente en la escuela de posgrado en la Universidad de San Marcos, justamente en audición y lenguaje. Fue una experiencia en realidad maravillosa con adultos. Antes de esta experiencia había tenido con adultos de diferentes colegios, con algunas editoriales que vas, ¿no? Por tal o cual editorial para capacitar acerca de cómo contar cuentos o cómo utilizar algunos materiales. Pero la experiencia como docente universitario fue maravillosa. Y en esta oportunidad no fue con pregrado, sino con posgrado, o sea que ya me llevaba a mí a trabajar con profesionales, fue todo un reto, sin embargo, empiezas a descubrir que tienes mucho para dar, porque uno en la primera experiencia, siempre por más preparado que estés, vas como sintiéndote seguro en el camino. Entonces te vas dando cuenta, sí, pero es que yo estoy trabajando una segunda especialidad, entonces en realidad no lo saben. Justo había terminado el tema de diplomado en neuropedagogía, entonces tenía las cuestiones de neuropedagogía ahí, el tema del cerebro, y todos estaban fascinados también, y yo iba descubriendo esa capacidad de transmitir. O sea, te sirve para darte seguridad y saber que puedes dar mucho, y te das cuenta que uno va creciendo en la medida que comparte lo que sabe. Y en un país como el nuestro, donde lamentablemente a veces el que tiene algún conocimiento se lo guarda para que de repente no le serruchen el piso, ¿no? O para yo tener la primicia. No debe de ser, hay que compartir ese conocimiento, porque eso es lo que necesitamos, educación, eso es lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra niñez. Claro, un verdadero profesor sabe que compartir la información es lo que hace que todo el mundo crezca, ¿no? Lo que tú buscas es un crecimiento en comunidad. Claro, y una retroalimentación. Claro, y lo que me mencionas, creo que, como ya lo dije, son cualidades de un buen profesor. Yo tengo claro que un profesor te motiva, te comparte esa pasión por lo que te está enseñando. Entonces quisiera saber, tú eres profesora, pero ¿quién ha influenciado en ti? ¿Qué profesores te han marcado a ti durante tu formación? Bueno, en realidad, a ver, voy a empezar, me acuerdo de mi diplomado en neuropedagogía, que fue en Cerebrum en esa oportunidad. Me acuerdo de Ana Lucía Campos, una apasionada del cerebro, y cómo de manera tan divertida aprendimos sobre su funcionamiento, lo importante que es conocer, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro para saber cómo dirigirte a cada uno de nuestros niños. Luego me acuerdo de era el profesor, el doctor Javier Flores del Águila en el CEPAL, donde estudié audición, lenguaje de la Católica. El profesor fue tan didáctico, un curso tan denso como, ¿no?, neurología, a personas que éramos profesores, psicólogos, no éramos médicos,
y que aprendíamos cada cosa, cada par craneal de una manera tan fascinante. Y él nos hacía ejemplos tan cotidianos. Por ejemplo, él nos decía siempre, si a ti te preguntan cuál es el deporte más completo, y tú dices la natación. Él nos decía, sí, la natación es un deporte muy completo, pero el niño tiene que tener toda la habilidad y toda la condición y tono muscular para que no se aburra. Y a veces sucede que niños que necesitan coordinación y todo, los meten a natación. Y él nos dijo, el mejor deporte es la gimnasia deportiva, que es como que la base para todos los deportes hasta los 7 años. A partir de los 7, ya el que vaya a cualquier deporte, pero antes, como ahí hay psicomotricidad, seguimiento de normas y fortalecimiento, ¿no? Y tono, fuerza muscular, todo lo que es psicomotriz, nos dio esa pauta, ¿no? Por ejemplo, era el deporte base, sobre todo para los niñitos que necesitaban alguna ayuda y con mayor razón, para el que tenía todas sus facultades y todo, desarrollaban y lo potencializaban y podían hacer luego cualquier deporte. Entonces, tú dices neurólogo, deporte, pares craneales, pero todo lo hacía súper sencillo, divertido y que servía para la vida, ¿no? Me acuerdo de Otilia Loaiza, que ella nos enseñó, justamente teníamos el curso de literatura infantil y la forma, lo importante que era de las inflexiones de voz, que ella empezaba a contar, había una vez una niña que se llamaba Caperucita, y así toda sin gracia, y luego lo hacía de otra manera, y la tarea era hacer un cuento. Mari Peralta, que nos enseñaban las canciones, en un aula que éramos adolescentes, y tú veías a una persona grande que venía a darte clases y de pronto se ponía a cantar, un grillito se mojó con las gotas del rocío, y cómo te captaba la atención, y así la captaba un adulto con mayor razón a un niño. Y son cosas que si el profesor viene con ganas, con pasión y le gusta lo que hace, te ayuda a ti en tu vida profesional, ¿no? Claro, ¿y cuál sería una cualidad, por ejemplo, que encuentras que todos tenían o un aprendizaje que has sacado en base a ellos? Bueno, que todos sabían escuchar, eran muy motivadores, algunos más enérgicos que otros, porque estamos hablando de épocas, ¿no? Okay. No, si yo me remonto a los que han sido los últimos, como que son más carismáticos. Antes era de alguna manera más vertical. El aprendizaje, ¿no? Era el profesor, pero todos eran claros y te daban la pauta con las exigencias, o sea, no hay permisividad acá, porque a veces confundimos el que un profesor sea permisivo y relajado, ay, qué lindo mi profesor, pero no, a veces el que más te exige es con el que más tú descubres todo lo que puedes dar. Qué bonito ver cómo tus profesores han dejado sus enseñanzas según el estilo de cada uno en ti. Y ahora viéndote a ti como profesora con ese rol, ¿cuál es el rastro que a ti te gustaría dejar en tus alumnos? ¿Cómo quieres que te recuerden o qué quieres que aprendan de ti? Que de pronto me recuerden con una sonrisa, ¿no? Que les dé esa emoción, que pueda yo transmitirles esa emoción que siento yo cuando me dirijo a ellos, que recuerden nuestras formaciones jugando, cuando cantamos, que quiero dejarles seguridad, ¿no? Transmitirles esa seguridad, que cuando les toque hacer una exposición se acuerden de ese mostrar y hablar, así se llama la actividad que hacemos en el nido, cuando ellos se paran adelante de sus compañeritos a los 3 añitos y les dicen, hola, ¿no? Yo soy Pepito y el día de hoy te voy a hablar del animalito que más me gusta y es el león, ¿no? Y al final todos lo aplauden, y ese espacio, que se acuerden de su nido, de ese espacio donde ellos estaban seguros y podían expresarse, y luego eran aplaudidos, y luego ellos se sentaban y escuchaban. Quiero que sean niños que se sientan seguros, que sepan que pueden hablar, que sepan el espacio que tienen que tener para escuchar también, porque tenemos 2 orejas y una boca, entonces qué importante escuchar primero para luego dar tu opinión, escuchar al otro para ser empático, y que me recuerden así, como la Miss que les cantaba, y que se acuerden de las canciones y de My Kingdom,
y de cada uno de los juegos que hacíamos. Qué lindo porque a veces uno quiere trascender en grande y no se da cuenta que trasciendes en las personas que están más cerca a ti, ¿no? Y en tu caso son pequeños que tienen una vida por delante y tú estás marcando el inicio, o sea, quizás estás formando personas o ciudadanos que van a quizás repetir los valores que han aprendido junto a ti. Qué bonito. De hecho, actualmente yo estoy sintiendo una especial emoción porque mis exalumnos están regresando, no para estudiar en el nido, sino porque regresan de la mano con su niño, con su hijo. Entonces, eso quiere decir que nos recuerdan y que actualmente hay muchas alternativas y seguimos siendo una alternativa para ellos. Y ojo a todos los profesores. Generalmente, cuando uno regresa a un lugar, no regresa por el lugar, regresa por las personas que están en ese lugar. Porque somos seres humanos y esta labor que tenemos es de uno a uno, es de mirarse a los ojos, ¿no? Me parece increíble el legado que llegas a dejar no solo en los alumnos, sino en las familias que ellos forman después. Y eso me lleva a reflexionar un poco sobre cómo te sientes entonces respecto a tu carrera. ¿Has logrado lo que has querido lograr? ¿Te sientes autorrealizada? Mira, la pregunta emociona. Y sí, si yo tendría que volver a estudiar, vuelvo a estudiar educación inicial. Como mujer, como mamá, como profesional, sí me siento realizada, pero siempre, creo que como todo ser humano, ¿no? Siempre deseas, logras algo y de pronto te trazas nuevas metas. Uh-huh. Entonces, siempre uno sigue, mientras puedas respirar, tenga dos manos, tenga la fortaleza, creo que uno sigue adelante y trazándose nuevas metas. Sin embargo, en este mundo tan agitado, ¿no? El mundo líquido que le dicen ahora en una lectura que tuve, donde la inmediatez, ¿no? Sí, todo el mundo sí. quiere las cosas rapidito, pero wow, espera, ¿por qué tanta agitación? ¿No? Debemos de tener ese espacio para respirar, para agradecer, ¿no? Y sí, muy contenta con mis niños, con los grupos de trabajo que he tenido, con mi equipo, con la institución que formé, con My Kingdom, con mis hijas. Me sirvió mucho ser profesora, ser Miss de inicial, primera infancia, como para tener los recursos, para darles las herramientas, porque de eso se trata, de darles las herramientas para luego soltar, ¿no? Para que vuelen tus hijos, tus alumnos. Sí, muy contenta con lo que voy logrando. Y luego con esta nueva creación de la Crayola Roja, ¿no? Con este cuento que estuvo en la Feria del Libro, que hasta lo he llevado, se ha hecho la puesta en escena. Entonces, como en diferentes facetas de Miss, de escritora, de autora, fue muy, muy lindo, muy lindo. Como directora de la institución, ¿a qué retos te enfrentas continuamente? Bueno, hay distintos niveles, diferentes retos. Con los niños, lograr que se sientan como en casa, ¿no? Lograr integrarlos a todos. Con mis profesoras, el reto, esa conversa constante, que ellas tengan la confianza ante algo que no les parece, ¿no? Que se puedan comunicar conmigo, o que se respeten las instancias, que eso hacemos, ¿no? La coordinadora, la directora, pero siempre tenemos nuestras juntas, ¿no? Para poder manifestar lo que se siente. Pero algo muy importante, con el padre de familia, ¿no? Yo tengo niños que son menores de edad, primera infancia. Entonces, dar educación es todo un proceso. No es que te invito un chocolate, tú lo pruebas y dices, qué delicioso el chocolate. Es todo un proceso durante el año el papá va a ir teniéndote esa confianza. Entonces, la confianza es todo un reto, ¿no? Que lograrla para que el papá se sienta confiado al dejar a su hijo, ¿no? Que es lo más querido que uno puede tener. Uh-huh. Uno tiene que cuidarlo, no solamente dar educación integral y pedagógicamente, buscar los espacios más
más lindos y vinculares, por decir así, sino cuidar de su integridad. Entonces, y un accidente es un suceso no previsto. Entonces es eso, ¿no? Que poder prever cualquier situación para tener esa confianza de los papás, que es tan importante, porque el trabajo es de la comunidad completa, padres de familia, profesores, alumnos y el psicólogo, tan importante en una institución. Por supuesto, entonces tú lo que haces es un trabajo en equipo y mientras mejor quizás trabajen ustedes, mejor van a ser los resultados, ¿no? Que los niños van a quizás sacar el mayor provecho de la educación que ustedes les ofrecen. Así es, todos somos importantes. Sí, hay una cabeza que lidera, pero ¿a quién lidera la cabeza si es que no tienes personas, ¿no? Personas ahí a tu lado que están motivadas, ¿no? Todos son importantes, todos son importantes. Los talleres, música, folclore, danza, el profesor de inglés, de idiomas, todos somos importantes para que todo mejore, para que vaya adelante. Y bueno, Silvana, eso sería todo de la entrevista. Para mí ha sido un gusto conocer a una persona tan apasionada por la educación. O sea, tú eres una educadora de vocación y en Nidos de Lima nos sentimos muy orgullosos de que seas nuestra especialista. Muchísimas gracias, en realidad emocionada, también muy contenta de colaborar con Nidos de Lima. Y quiero que recuérdalo siempre, Marcela, que vivir es compartir. En el mundo hay otros, están nuestros pares, nuestros niños, nuestros hijos, con quien compartir nuestras experiencias y uno aprende del otro. La retroalimentación es increíble y necesaria para evolucionar y trascender. Bueno, siento que esta ha sido una conversación muy bonita y muy enriquecedora. Espero que ustedes también lo vean así. Y nada, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto. Nos vemos pronto en Nidos de Lima.